Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este último encuentro que tenemos ya para terminar este módulo del módulo de normas. Quisiera saber, antes de iniciar el tema, uno, ¿cómo se encuentran? Dos, si tienen alguna duda con lo que hemos visto, si de pronto quieren que aclaremos algo de los temas ya tratados. ¿Sí? Entonces, no sé si de pronto alguien quiera hacer alguna intervención o quiera preguntar algo. He recibido de nuestra tutora un link donde deben entrar para hacer como una calificación, unas apreciaciones sobre el módulo. Entonces quisiera saber si de pronto ya lo llenaron, si a ustedes les llegó, y si no, entonces para hacerles llegar el link donde deben entrar a hacer la calificación y las apreciaciones que tengan del módulo. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces, ¿sí? Bueno, me dice Efraín que no lo ha llenado. Es muy importante si nos pueden colaborar con esa información, porque pues, requieren saber algunas cosas. Ustedes saben que estamos en este momento, en un momento muy difícil, ¿sí? Sí, también ahí les mandaron el link, ¿sí? Y yo estuve entrando, y entonces es para que ustedes como estudiantes pues nos cuenten las apreciaciones. También de pronto, a pesar de que ya hoy vamos a terminar el módulo, pues la idea es si de pronto alguno tiene alguna dificultad, que desde la universidad les podamos ayudar, apoyo psicológico, de pronto mirar las nuevas estrategias para el próximo semestre, ¿sí? Entonces, si de pronto consideran de que hay alguna dificultad y que de pronto lo puedan hacer, pues si quieren me pueden escribir para yo pasar la solicitud a la universidad y mirar de pronto cómo se les puede apoyar. ¿Listo? Entonces, a los que se acaban de conectar, buenas noches. Les estaba comentando que si tenían alguna pregunta o quería que aclarara algún tema antes de empezar ya con la culminación de este módulo, pues que entonces lo dijéramos y solicitarles el favor, pues que entonces llenen la encuesta que les están pidiendo sobre la evaluación del módulo, que es muy importante. Listo. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el tema de ingresos, que mire que es un tema bastante interesante porque nos cambia la forma del reconocimiento, y hoy les quiero hablar de ese tema de la medición, que es tan importante. Pero todo eso que hemos visto tiene que quedar plasmado en las políticas contables. Entonces vamos a mirar ese tema de las políticas contables, qué es lo que dice la norma. Lo mismo que vamos a mirar acá, que dicen la NIPYMES, pues lo vamos a encontrar en las políticas contables. En las NIPLENAS, ¿sí? Entonces, en las NIPLENAS vamos a encontrar los mismos criterios. En las NIPLENAS vamos a encontrar una norma que se llama Políticas Contables, Estimaciones y Errores, y esa norma es la NIC 8. Cuando entramos a mirar en la parte de pymes, esa norma es la sección 10 en las políticas contables. Entonces, hoy, para terminarles de explicar los temas que tenemos pendientes, vamos a abordar el tema de
políticas contables, estimaciones y errores contables. Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma de políticas contables? Nos dice que esta norma es una guía para que la entidad haga las políticas contables. Y ojo con lo que nos dice acá, ¿sí? Esta definición la necesitan. Lo dice tanto en la parte para NIPLENAS como en la NIPYMES. ¿Qué son las políticas contables? Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que es la política contable? Ustedes han visto de que muchas entidades de pronto tienen que el manual de políticas contables. Y va uno a mirar y el manual de políticas contables es hasta la misma norma, no dice nada específico. Pero acá dice la norma de que una política contable son los aspectos específicos que va a adoptar una entidad. ¿Y cómo los va a adoptar? Pues teniendo como base toda esta normatividad y que una política contable son principios, bases, reglas, procesos, procedimientos, todo eso que se tiene. Entonces ya vamos a mirar cómo se hace una política contable desde la parte del ingreso y todo, ¿sí? Para que entremos a mirar esa parte. Permítame acá que no me quiere funcionar el chat y veo que alguien me escribió. Permítame un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar con base en lo que hemos visto de las normas. Miremos de pronto cómo harían ustedes una política contable, ¿sí? Estimando que la norma dice de que tiene que una política contable dé lugar a información que sea relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido de que los estados financieros representen fielmente la situación financiera, el rendimiento, los flujos de efectivo, reflejen la esencia económica, sean neutrales, sean prudentes, estén completos. Entonces, una política contable son las directrices que va a manejar la entidad. Perdón. Entonces les voy a dejar de compartir acá un momentico la pantalla para que miremos qué es lo que vamos a hacer. Listo. Disculpen que era que no sé qué pasaba acá, que no me quería. Bueno, entonces Carlos Alberto dice que qué bueno los modelos. Entonces vamos a mirar qué es esto de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a poner harto cuidado porque recuerden que muchas de las cosas que hablamos la clase pasada y de lo que vamos a ver hoy va a entrar en ese último taller que tiene, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay que hacer políticas contables, ¿sí? Sin olvidarse que qué son las políticas contables, entonces me digo que son principios, bases, reglas, procesos, procedimientos que la entidad adopta para poder elaborar y presentar los estados financieros. Entonces vamos a mirar qué es eso de los principios, qué es eso de las bases, procedimientos, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué pasa. Vamos a decir de que todas estas políticas contables sirven
para elaborar y preparar los estados financieros. Listo. ¿Quién elabora y prepara los estados financieros, compañeros? ¿Quién elabora y prepara los estados financieros? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién es el encargado? Bueno, Carlos Alberto dice que el contador. ¿Cómo le parece, Carlos Alberto, que no? El contador no es el que elabora y prepara los estados financieros, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que poner cuidado en cuáles son nuestras funciones. Recuerden que cuando empezábamos el módulo, hablábamos de que el contador va a firmar unos estados financieros y con su firma, según la ley 43 del 90, da fe pública que todo lo que hay en los estados financieros cumple con los principios contables. ¿Qué más hace el contador? El contador asesora en todo lo que tiene que ver con la relación de la ciencia contable. Que nosotros vemos que el auxiliar contable y todos los que somos contadores hemos pasado por la técnica contable, la técnica de registrar. Pero ¿quién se encarga de elaborar? Para poder elaborar un estado financiero, ¿qué necesitamos? Hechos económicos, ¿sí? Para que haya un hecho económico, ¿qué tiene que haber? Una aprobación. Para que haya esa aprobación, ¿qué pasa? ¿Quién lo tiene que aprobar? La dirección, ¿cierto? O sea, que la elaboración, preparación y presentación de los estados financieros es del gerente, ¿sí? Del gerente. El gerente, y según las políticas contables, según la norma de las políticas contables, la política contable me dice, a juicio de la gerencia, se hacen las políticas contables. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contador? Pues el contador le tiene que decir si eso sí se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? El contador le tiene que decir la incidencia tributaria que tiene. La contador le debe decir, eso se lo tengo que reconocer como un activo de propiedad, planta y equipo porque cumple esto y esto y esto. Eso le va a generar una carga tributaria de tanto. Y si tiene auxiliar contable, entonces el auxiliar contable ayuda a que se reconozca. Mire que el contador en muchas entidades, el contador va y simplemente se pone a revisar que toda la información que han hecho, que han registrado desde compras, desde ventas, desde beneficios a empleados, ¿qué hace el contador? Empieza a coger lo que hay en el sistema y empieza a revisar y a organizar la información, a decir, venga, esto no tiene retención en la fuente, venga, esto qué pasó, venga, esto no, ¿sí? Entonces, mire que el que elabora los estados financieros, una cosa es hacer el trabajo, reconocer y pasar un informe, pero ¿quién toma las decisiones? Es el gerente. Entonces, las políticas contables no las hace el contador. ¿Por qué? Puede que el contador ayude a hacer el manual y eso se hace con una cantidad de equipos y entonces está el equipo de propiedad, planta de equipo. Es que el contador no sabe muchas cosas y el contador no puede decir, ah, no, pongámosle vida útil a esto de 10 años. Sí, ¿por qué? Sí, porque yo digo, ¿dónde tiene la autoridad el contador para decir eso? ¿Quién es el encargado? El gerente. El gerente es que toma las decisiones. Entonces, las políticas contables, esos son los principios, las bases, los reglas, los procedimientos con los que se va a manejar los hechos económicos que va a registrar la entidad. Entonces, vamos a mirar el tema de lo que estábamos viendo la vez pasada. Antes de que se me olvide, ¿cuándo cambia una política contable? La norma es muy clara al decirla. Cuando a juicio de la gerencia se evidencie que no se están presentando razonablemente los estados financieros o cuando la norma cambia. Son las dos formas en que va a cambiar una política contable. El IASB sacó una resolución, un cambio, eliminó alguna, modificó. Cuando ya quede aquí reglamentado en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar nuestras políticas.
mirar si ese cambio que surgió desde el IASB, que ya vamos a adoptar en Colombia, nos compete y tenemos que actualizar nuestras políticas. ¿O cuándo cambia? Ah, es que resulta que cuando hicieron las políticas contables dijeron que los vehículos duraban, que iban a tener una vida útil de 5 años. Recuerden que cada mínimo cada año, máximo cada 5, dependiendo la clase de activos, yo tengo que ir a mirar la medición posterior de los activos. En un comité nos damos cuenta de que ese activo lleva 2 años de uso y nosotros le dimos 5, o sea que le quedan 3 restantes. Allá en los 3 restantes van a decir, no, venga, ese activo dura 10 años más. Ah, perfecto. O dicen, no, ese activo no dura así mucho, 1 año. El comité se reúne, toma la decisión, saca toda la información, sustenta porque están diciendo que va a aumentar o va a disminuir la vida útil, y ¿qué tiene que hacer? Pasar a gerencia, para que gerencia apruebe. Ah, es que nosotros tenemos dentro de nuestra política que vamos a depreciar todo por línea recta. Y un día se le ocurre al jefe de activos de que no, que vamos a depreciar por unidades de producción. ¿Será que lo puede hacer? No. ¿Qué tiene que ir a hacer? Venga don gerente, porque nos toca que actualizar nuestra política, cambiarla, porque no estamos presentando razonablemente los estados financieros. Dice don gerente, sí, muéstrame por qué no. Hagamos, miremos esto. Si él ve que sí, aprueba. Entonces, el contador no va a ir a aprobar. El contador le va a decir, sí, eso sí se puede hacer, el impacto que va a tener que le alarguemos la vida útil, pues se va a disminuir la depreciación, o el impacto que se la disminuyamos es que va a aumentar la depreciación, eso va a tener un impacto contable de tanto y en la parte fiscal de tanto. Esa es la función del contador, pero el que toma la decisión es el gerente. Por eso las políticas contables tienen que estar firmadas por el gerente o por su máximo órgano. Si hay junta, si hay asamblea, tienen que estar aprobadas es por ellos. No pueden estar aprobadas por el contador. Ah, que es que le delegaron eso al contador y mucha gente se fue y hizo las políticas contables. Y venga, yo le hago las políticas contables por 2 pesos y les hicieron y les transcribieron la norma. Y así no es. ¿Por qué? Porque son los principios, bases, procesos, procedimientos, reglas con que va a funcionar la entidad. Entonces vamos a mirar el tema que veíamos la vez pasada con el tema de los ingresos, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo. ¿Les queda claro que es una política contable? ¿Quién es el que la tiene que elaborar? Es don gerente, porque él es el encargado de elaborar, preparar y presentar los estados financieros. Don contador le ayuda y tiene que hacer la técnica contable, ¿sí? Pero don contador, ¿qué tiene que decir? Venga, lo que se reconoció allá cumple con todos esos criterios que dicen en las políticas contables, ¿sí? ¿Claros ahí, compañeritos? Listo. Entonces es el gerente. Ahí cuando delegan al contador, como dice Carlos Alberto, ahí hay un problema, porque es que el contador debe hacer parte del grupo, ¿sí? Del grupo que está organizando todos los manuales y todo para que asesore y diga, venga, no, es que venga, si le ponemos eso, la incidencia de si eso sí se puede hacer, porque el criterio de medición dice tal cosa, sí se pueden redactar así, pero el que toma las decisiones es el gerente, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice ojo con esta otra pregunta, ¿sí? Que para preparar estados financieros, ya lo habíamos tocado en una clase anterior, no se les va a olvidar. ¿Qué estados financieros tenemos que presentar? Estado de situación financiera, ¿sí? Que es el mismo que llamábamos anteriormente, balance general, ¿sí? Balance general. Entonces, el estado que tenemos que presentar, estado de situación financiera. Estado de resultados
Y otro, resultado integral. Que es lo que llamábamos anteriormente GIP, ganancias y pérdidas. Estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas o revelaciones, ¿sí? Notas o revelaciones. ¿Listo? Digamos que estos son los que siempre tenemos que presentar, pero adicional hay otro que no lo pueden dejar por fuera. Un estado de situación financiera comparativo. ¿Cuándo se presenta este? Este se presenta cuando aplicamos esa norma que tenemos que ir a hacer correcciones a los estados financieros de periodos anteriores. Entonces, los normalitos que siempre presentamos son estos 5: estado de situación financiera, estado de resultados y otro resultado integral, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio, notas o revelaciones y el estado de situación financiera comparativo. Entonces, son 6 los estados financieros que contempla la norma, 5 que siempre los tenemos que presentar, y este último solamente lo presentamos si hacemos corrección de los estados financieros de periodos anteriores porque era muy material. Entonces, si yo sé que estos son los estados que yo tengo que presentar, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer políticas para cada uno de los elementos que conforman estos estados financieros. Entonces, vamos a mirar, acuérdense de la estructura que tienen las normas. Entonces, la norma tiene objetivo, alcance, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, tiene otros aspectos: presentación y revelación. Ojo con las revelaciones, ¿sí? Ojo con las revelaciones. ¿Qué pasa con este tema de las revelaciones? Entonces, venga, miramos acá, ¿sí? En esta misma norma de políticas contables, ¿sí? Todas las normas tienen información a revelar. En la de la política contable dice, esto lo que dice información a revelar, lo que tiene la norma ahí explícito, no lo podemos obviar. Es de obligatorio cumplimiento que cuando presentemos el estado de notas o revelaciones, tenemos que cumplir con lo que nos dice la norma, que es mínimo que tenemos que contar, ¿sí? Ya les voy a mostrar de un estado financiero y unas políticas y unas cosas que estoy organizando, como para que ustedes miren eso, cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, información a revelar sobre un cambio en una estimación. Resulta que durante el periodo vamos a cambiar la estimación del cálculo del deterioro, la estimación de la vida útil, la estimación del valor residual. Entonces, mire lo que nos pide la norma. Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos. Entonces, yo tengo que decir, yo tengo que revelar por qué cambié la estimación contable. Si cambio la estimación contable, ¿cuál es el efecto sobre el cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo lo que les hablaba ahorita. Si cambio una estimación de una vida útil, yo tengo que informar cuál es el efecto de cuánto es la depreciación que va a generar en ese año, en años siguientes. Entonces, yo tengo que contar, porque esas son las revelaciones, hacer aclaraciones.
¿Y quién tomó la decisión del cambio? Pues don gerente, que don gerente se apoya en todo un equipo de trabajo, pero el que toma la decisión es don gerente, ¿sí? Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones, lo que les estaba diciendo. ¿Cuánto es el efecto del cambio de esa vida útil que me va a cambiar la depreciación? ¿Cuánto es el efecto en ese año, en el siguiente y en posteriores si tengo la forma de entregar? Mire lo que me dice la norma, eso yo no lo puedo olvidar. ¿Qué más me dice la norma que tengo que informar? Por ejemplo, con políticas contables. Me dice, infórmeme si hubo errores de periodos anteriores. ¿Y qué le tengo que informar? La naturaleza del error. ¿Qué error encontré? ¿Cuál fue la naturaleza? Si lo corregí, ¿cuál fue el efecto de la corrección? Entonces aquí le dice, para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el valor de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros. Mire que le tengo que decir el valor. El valor de la corrección al principio del primer periodo sobre el que se presenta información y una explicación, si no es practicable determinar los valores a revelar de la corrección de errores, ¿sí? Y dice, no es necesario que usted me repita cosas y cosas que ya me dijo en periodos anteriores, no. Cada año usted me va a contar las revelaciones de lo que pasó en ese año. Miremos, por ejemplo, con los instrumentos financieros, ¿sí? ¿Qué me dice de los instrumentos financieros que tengo que revelar? Eso es lo mínimo, pero en las políticas contables tenemos que decir, aparte de esto, ¿qué más vamos a revelar? Entonces ya les voy a contar cómo es ese tema de la política contable. Entonces me dice, información a revelar. La siguiente información a revelar hace referencia a la información a revelar por pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios a resultados. ¿Sí? Y me empieza a decir que tengo que revelar. Activos financieros medidos al valor razonable con cambio en resultado. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son los activos que yo tengo allá? Por ejemplo, inversiones y el efecto que tuvo la medición posterior y cuál fue el efecto de lo que yo llevé al estado de resultados. Cuando me dice con cambios de resultados es que la contrapartida de esa medición se fue al estado de resultados. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. Los que estoy midiendo al costo amortizado. Yo tengo que hacerle una revelación a todos los hechos económicos que pasan en una entidad, ¿sí? Eso es lo que yo le tengo que hacer y tengo que hacer unas políticas porque yo no puedo hacer todo lo que me dice la norma. Entonces, mirémonos, vámonos, por ejemplo, para la norma de propiedad, planta y equipo, que es de las primeras que manejamos y de pronto vi que muchos están relacionados con ella, por la forma de pronto que he visto las calificaciones y todo, ¿sí? Entonces, miremos qué me dice a mí la norma de propiedad, planta y equipo, que aquí en la sección 17. Entonces, vamos a mirar. Dice, esta sección se aplicará a la contabilidad de la propiedad, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad. La propiedad, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para el uso en la producción o suministro de bienes, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. Lo que vimos que es las características cualitativas. La propiedad, planta y equipo no incluye los activos biológicos de la actividad agrícola o los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural, recursos no renovables y similares, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo vamos a hacer una política de propiedad, planta y equipo. Luego me dice, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si se reconocen o no partidas de propiedad, planta y equipo, y me empieza a decir las piezas de repuesto y todo eso, y acá entonces en los componentes del costo me dice que me voy a llevar el precio de adquisición, los honorarios, los aranceles de importación. A alguien se le activó el micrófono. Entonces,
vamos a mirar qué es eso de la política. Entonces vamos a decir que vamos a hacer para la empresa que estábamos mirando la clase pasada de la producción de pulpa de fruta, ¿sí? Pulpa de fruta. Vamos a trabajar con la empresa. Entonces dice, objetivo, vamos a hacer la política de propiedad, planta y equipo. Entonces yo digo, venga, ¿cuál es el objetivo que yo haga esto en la política? Entonces el objetivo es dar a conocer el tratamiento contable que se debe dar a cada elemento que cumpla las características de propiedad, planta y equipo, con el fin de que los usuarios de la información logren evidenciar los elementos que conforman esta cuenta, cuáles han sido sus valorizaciones, cuál ha sido su deterioro, dar a conocer cuál es el efecto de las vidas útiles, los rangos que están estimados, los rangos para establecer deterioro, y que ellos puedan tomar decisiones y en un momento determinado pueden continuar con la propiedad, planta y equipo que tienen o hacer proyectos de inversión. Les estoy diciendo parte de lo que dice la norma, sí, pero acordado aquí cómo es mi empresa. Esto es el alcance, que yo le voy a decir, el alcance. Esta política direcciona el tratamiento contable para los activos tangibles que la entidad posee y que va a usar en el desarrollo de su actividad económica, ¿sí? ¿Qué más dice? Para los activos tangibles. Los activos tangibles que tratará esta política serán los de propiedad, planta y equipo. ¿Se entiende? Se conoce o se establece, ¿sí? Que esta corresponde a bienes que durarán más de un año al servicio de la entidad. Reconocimiento, entonces me va a decir, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Se acuerda que mirábamos cuáles son? Entonces va a decir reconocimiento. Los activos de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Se clasificarán, los activos de propiedad, planta y equipo que conformarán este grupo serán aquellos que se van a usar en la parte operativa, administrativa y activos diferentes a lotes y edificios que la entidad o que la empresa tal, ¿sí? Aquí lo estoy llamando que la entidad, entonces yo aquí digo que la empresa tal, la XXX, ¿sí? Que la entidad destine para arrendarlos.
Estos activos se distinguen de los demás porque duran al servicio de la empresa por más de un periodo contable. La Hola, ya estamos nuevamente ahí. Qué pena con ustedes. ¿Ya me escuchan? Sí, profe, muy buenas noches, ya le escuchamos. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, es que está cayendo un aguacero muy fuerte, como desde las 6 de la tarde, y ha sido bastante dispendioso justo en nuestro último encuentro y se nos está cayendo la red. Bueno, pero por favor, si es tan amable y me dicen de esta política contable que estaba haciendo, ¿sí? Hasta qué parte de objetivo, alcance, reconocimiento, hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Compañeros, listo. Hasta el reconocimiento. Bueno, entonces les estaba diciendo, ¿sí? Les estaba diciendo, listo. Entonces les estaba diciendo de que acá, en esta parte del reconocimiento, miren que yo estoy en la directriz que me dice la norma, ¿sí? ¿Qué le había anexado acá? Esta parte que es muy importante. Yo tengo en el reconocimiento que establecer los activos de propiedad, planta y equipo, cómo los voy a clasificar. Entonces, ese es un error también que uno encuentra en las políticas contables, porque resulta que entonces le dicen a uno, le hacen a uno una política, dice que para armamento, como copian de muchas partes, equipo médico quirúrgico, equipo de comedor y despensa. Entonces uno entra a mirar una cantidad de cosas y uno dice, no, venga, pero ¿qué es esto? Yo tengo que hacer mi política y es para la entidad en que estoy trabajando. Entonces, por eso es que muchos empresarios dicen, yo vendo zapatos, ¿sí? Y el de enseguida también vende zapatos, pero los criterios, las políticas son diferentes, porque es que cada uno toma sus decisiones. Ya con la medición inicial, entonces miren la medición inicial, lo que yo les había escrito. Allá me dice la norma que el costo histórico comprende el precio de adquisición, más los impuestos no recuperables, más aranceles de importación. Y entonces en esta parte que les escribí, les decía, venga, ¿yo para qué voy a colocar ahí que más aranceles de importación si yo nunca importo nada de propiedad, planta y equipo? Yo soy una empresa que no voy a importar, yo todo lo compro aquí nacional. Entonces, acá en esta medición inicial yo les empecé a escribir que los elementos de propiedad, planta y equipo que se adquieran se medirán el costo histórico y que ese costo histórico comprende el precio de adquisición, que será aquel que está soportado en un documento, ¿sí? En un documento previo que será ese que me soporta la transacción, ¿sí? Si sobre este recaen impuestos no recuperables, según lo designa la legislación colombiana, porque es que yo no puedo decir, venga, es que yo voy a llevar todos los impuestos como no recuperables, tengo que ir a mirar qué me dice la norma actual. Recuerde que hablábamos, por ejemplo,
que hasta el año 2018 se llevaba el IVA como mayor valor del activo. Pero en el 2019 nos hicieron una aclaración. Mire que me cambió la norma. Ahí me decía, venga, si el activo es productivo, se lo puede descontar en renta o en IVA. Pero ya para el año 2020 volví, quedó igual. Entonces yo por eso tengo que decir que yo me voy a llevar el mayor valor de los impuestos que recaigan sobre el activo, mirando lo que dispone la legislación colombiana. Y entonces les hacía acá de que si de pronto hay fletes, si hay otra cantidad de cosas, yo puedo estimar esa materialidad que hablábamos, ¿sí? Esa materialidad de decir que si son valores mayores a 2 millones, los voy a llevar como mayor valor de propiedad, planta y equipo, si no lo voy a llevar al gasto. Y hay otros costos asociados que me los va a certificar el departamento de compras y la gerencia, y si son mayores, a 5 millones lo llevo, si no se me van al gasto. Entonces, mire, esta es mi política, yo estimo cómo va a estar comprendido mi costo histórico. Ya con las mediciones posteriores les hablaba que aquí tengo que decir cuál es el método de depreciación que yo voy a usar para los activos. Entonces les decía, para los activos la entidad aplicará el método de línea recta para el cálculo de la depreciación. Pero entonces les decía, venga, y puede hacer una aclaración en cuando se tenga maquinaria que se va a usar en el proceso de producción, la depreciación se realizará utilizando el método de unidades de producción. Entonces, mire que está utilizando dos métodos, pero acuérdense en lo que dice la norma, por cada categoría. Entonces, para todos los activos yo voy a usar el método de línea recta, pero si tengo maquinaria que uso en el proceso de producción, esa la voy a trabajar con el método de unidades de producción. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo que no puedo hacer es una máquina depreciarla por método de línea recta y la otra por unidades de producción. No, por cada categoría de activos. ¿Qué más les estaba diciendo? Que la vida útil se estimará previo informe del comité de activos, ¿sí? Basado en unos factores. Entonces es el comité de activos el que va a ir a sacar toda la información de cuánto puede llegar a durar un activo. ¿Y qué hace? Le pasa esto a un gerente. ¿Y por qué? Porque es que acuérdese lo que dice la norma, que la vida útil individualizada. Entonces van a haber activos que van a tener una vida útil, otros otra. Entonces, ¿qué les decía yo? Que soy muy amiga de colocar en las políticas que la vida útil del activo estará dentro de los siguientes rangos. Entonces, por ejemplo, acá les decía, equipo de cómputo. Los equipos de cómputo en la empresa pueden durar hasta 10 años, pero cuando yo ya voy, por ejemplo, a reconocer el equipo de cómputo de la parte operativa, entonces ese activo va a trabajar mucho, ese equipo de cómputo va a durar, sí mucho, 3 años, pero el de la recepción va a durar, por ejemplo, 8 años, pero, por ejemplo, el del gerente va a durar 5, dependiendo del uso, uno coloca la vida útil. Entonces, como todos los activos van a tener vidas útiles diferentes, en la política yo estimo unos rangos, pero acá el comité de activos, basado en estos factores mínimos, yo digo en la política cuáles son los factores mínimos en que se van a basar, dependiendo para dónde se vaya a ubicar el activo, pues me va a decir la vida útil individualizada, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Asimismo, la política, ¿qué me dice? Que tengo que contemplar otros factores, entonces yo ya tengo que escribir cómo voy a estimar el deterioro, cuándo voy a dar de baja un activo, cuál va a ser la disposición final de ese activo cuando yo ya no lo vaya a usar, si lo voy a vender, si lo voy a donar, si lo voy a chatarrizar, si lo voy a regalar, si lo voy a poner en subasta. Yo tengo que colocar ahí en mi política. También tengo que colocar en mi política qué pasa si a mí me dan activos por subvención, ¿sí? ¿Cómo va a ser el tratamiento de esos activos por subvención? ¿Qué pasa si compro activos mediante, por ejemplo, arrendamiento financiero o arrendamiento operativo? ¿Qué pasa si me entregan un activo para que yo lo use, pero no me transfieren los riesgos y ventajas del mismo? ¿Cómo lo reconozco?
¿sí? Todas esas cosas de lo que me dice la norma es lo que yo plasmo aquí. ¿Qué voy a llevar yo de allá? ¿Qué me sirve? ¿A qué sí me tengo que acoger? ¿Sí? Ya en la presentación de los activos les decía que los activos de propiedad, planta y equipos se presentarán clasificados. Entonces, en la presentación, entonces yo digo que los voy a presentar clasificados por categoría, que voy a mostrar la depreciación, el deterioro y que los voy a llevar como activos no corrientes. Viene otra parte bien elemental, que es el tema de las revelaciones. Entonces acá, mire, estoy cumpliendo la norma, componentes del costo, medición del costo. Por ejemplo, aquí tengo que mirar, la norma me habla algo de permuta de activos. Ahí están viendo la norma. Compañeritos, ¿están viendo ahí en la pantalla la norma? Entonces yo empiezo a mirar mi norma y digo, venga, yo permuto activos. Si yo permuto activos, entonces tengo que escribir la política para permuta de activos. ¿Qué modelo escogí? Este sí que es importante. Entonces allá me dice que yo el reconocimiento posterior al final del periodo, yo tengo que reconocer, ir a medir mis activos o por el modelo del costo o el modelo de la revaluación. Entonces uno que ve en las políticas, la propiedad, planta y equipo al final del periodo contable se medirá por el modelo del costo o el modelo de revaluación. No, ¿cuál escogió la empresa? ¿Tiene plata para hacer avalúos? No tiene plata para hacer avalúos para la revaluación, entonces se va a ir por el flujo de efectivo, por el valor presente de los flujos de efectivo que espera del activo. ¿Tiene cómo medirlo? Plasme allá. No, es que es más fácil por el modelo del costo, entonces tiene que ir a decir en la política cómo va a sacar la medición posterior. Ya les hablé de la depreciación, entonces yo empiezo a mirar mi norma, que me compete de la norma en la política. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están entendiendo lo que es una política contable? Una política contable no se hace transcribiendo la norma, lo que dice la norma, no. Una política contable se hace basada en lo que efectivamente va a manejar la empresa. En cuanto a las revelaciones, entonces allá la norma dice de que se tiene que revelar los componentes del costo. Les estaba diciendo con el tema de los componentes del costo de las revelaciones, que en la revelación me dice que por cada categoría, por cada clase de propiedad, planta y equipo, yo tengo que revelar las bases de medición. Entonces yo tengo que decir cómo fueron medidos, el método que utilicé para la medición, el método que utilicé para la depreciación, las vidas útiles estimadas. Entonces, como yo aquí en mi política tengo un rango para la propiedad, planta y equipo, yo que tengo que contar en las revelaciones, cómo quedaron mis activos individualizados. Entonces yo tengo que empezar a contar cuál fue el valor en libros del costo histórico, la depreciación acumulada, el deterioro acumulado. Entonces la norma me dice el mínimo que tengo que revelar. Y eso sí lo tengo que poner acá, eso sí lo tengo que decir. Adicional, por ejemplo, yo puedo contar, yo voy a decir que si adquirí activos en arrendamiento, voy a contar cómo fue la tasa pactada, toda esa cantidad de cosas que están relacionadas al arrendamiento financiero, que si me entregaron una subvención, un activo en subvención, entonces yo acá en las revelaciones voy a decir, cuando se reciban activos en subvención, se revelará el nombre de la entidad o persona natural que entregó la subvención, si está condicionada, las condiciones de la misma y los plazos pactados y cómo se va a hacer. Entonces yo voy contando acá en mi política. ¿Qué es lo que hace la política contable? Que cuando llegue un nuevo contador, un nuevo gerente, un auxiliar, no van a llevar la contabilidad como quieren. ¿Qué va a coger? El manual de políticas contables que está actualizado. Y bajo esas directrices, ese nuevo contador tiene que empezar a reconocer los hechos económicos. Y si la gerencia o si un funcionario va a hacer algo diferente, le dice, venga, es que aquí está aprobado. En la política contable dice
que si hay costos, por ejemplo, menores o iguales a 5 millones, cuando se compran activos se reconocerá el gasto, según el tratamiento que establece el manual de procedimientos. Entonces, así no vamos a pelear con nadie porque tenemos unas directrices bien organizadas. Pero cuando las políticas contables, que son los principios, las bases, los acuerdos que hace la entidad, no están así estructuradas, pues vamos a presentar una información financiera mal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el contador o el revisor fiscal van a firmar y van a dar fe pública de eso, pues nos damos cuenta que si no tienen unas políticas bien establecidas, no estamos cumpliendo los principios de contabilidad que nacen desde el marco conceptual, ¿sí? Recuerdan que en las primeras clases miramos la característica del activo, del pasivo y todo eso. Entonces, esto es una política contable. Los que ya trabajan en una entidad han visto sus políticas contables detalladas así como se tienen que detallar. Muchachos, ¿me están escuchando? Bueno, listo. Entonces, qué pena ahí entrecortado y todo, ¿me entendieron el tema de la política contable? Listo. Bueno, así es que las deben estructurar en sus empresas. Ustedes como contadores ya tienen unas bases, ya saben cuál es la norma. Ustedes, si van a hacer una auditoría, los que ya son contadores, ¿qué tienen que hacer? Pues ir a velar porque haya un manual de políticas. Esas son de las primeras preguntas que establece el control interno contable. ¿Existe un manual de políticas detallado y actualizado con el cual la entidad pueda reconocer los hechos económicos en los estados financieros? Eso es de lo primero que tenemos que ir a revisar. Las normas tienen que estar actualizadas cada que cambie la norma. Claro, es que esa es la base. Vea, en estos días miraba una empresa, ¿sí? Por acá preguntémosle a nuestra tutora si hay forma de que quede como todo completo, porque pues no sé cómo manejan allá en el CEDUN. Si tienen forma de enlazar todo y que quede completo, que no se entrecorte. Y si no, pues miramos, de pronto yo hablo y no tengo ningún problema, de pronto antes que tienen que tener en cuenta ahí, no hay ningún problema, ¿sí? Lina, tú me ayudas con eso. Si no se puede quedar todo grabado, pues entonces hacemos, si me autorizan algo mañana, que es día de fiesta, una hora, y pues yo repongo y hablo y hago énfasis en algunas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, Profe, pues no hay ese forma, es el tema de la política. profe, no hay una manera para hacer que las dos grabaciones que se hagan de manera independiente queden unificadas. Tocaría de todas maneras hacer la consulta. Y igual, profe, pues usted puede enviar la autorización, la solicitud y puede realizar la grabación para, como complemento para el tema si le parece pertinente. Quedarían igual los dos espacios de grabación por Pues sí, a mí. ahora. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. O sea, entregamos esta, le llega a los jóvenes esto y entonces yo envío. Sí, igual como ellos ya saben, hay un proceso para que esta grabación se genere mediante YouTube y se les pueda compartir el enlace. Yo Entonces eso nos da envío, yo tiempo que se les pueden envío. compartir los dos. ¿Cómo, Lina? Profe, sí, que como igual eso nos da tiempito que se procese la grabación, que pase a YouTube y que se les pueda compartir los dos Sí. enlaces como complemento del día de hoy. Listo, que en cuanto estén procesadas se les pueda compartir a sus correos. Entonces, estos son los estados financieros, ¿sí? Estos son los estados financieros.
clave, por favor, no se les olvide qué es una política contable y cuáles son los estados financieros. ¿Listo? Ahí me están escuchando todos bien. Y lo pueden mirar desde la norma para que no se les vaya a olvidar la definición de política contable. No se les olvide el tema de los estados financieros. ¿Listo? Bueno. La otra, ¿me están escuchando? Sí, profe, se le escucha. La otra, el tema de los ingresos. Recuerden que mirábamos la semana pasada las características que tienen que cumplir los ingresos por venta de bienes. Igual, muchachos, pues como les dije, les voy a grabar porque pues de verdad que no quiero que quede así interrumpido, entonces les voy a hacer la aclaración mañana, si Dios permite, como de esas cosas puntuales que tienen que tener en cuenta, porque se volvió a caer el internet, es que está cayendo un aguacero impresionante. Bueno, Profe, entonces, pues yo creería que es mejor otro entonces aspecto clave, lo de los ingresos. O sea, les voy a olvidar. profe, ¿me escucha? Sí, sí. Profe, pues con todo respeto, yo sí creería que entonces es mejor que de pronto mañana nos envíe la horita que nos queda pendiente, porque pues yo creo que es muy incómodo también para usted, pues sí, la preocupación de que se le está cayendo todo el tiempo la red. Es como mi percepción y así pues usted puede estar más tranquila haciendo su grabación. Creería yo pues que es más cómodo y que entendemos la situación. Si ya es de pronto a consideración de todos los compañeros, de pronto si están de acuerdo, y como les voy a grabar, ¿sí? Como les voy a grabar, pues de pronto que suspendamos, porque mire que en 5 minutos